Hermanos, es un gusto compartir juntos nuevamente la palabra de Dios y estamos estudiando el libro de Juan, el Evangelio de Juan, así que les invito a abrir sus Biblias en ese Evangelio, Juan capítulo 1. Y hasta ahora hemos visto en lo que hemos estudiado en los mensajes anteriores, la presentación que Juan hace de Jesús. Dice, el Hijo de Dios. Lo presenta como Dios mismo, ¿verdad? Y luego vimos que aparece Juan el Bautista, también estuvimos leyendo sobre él, quien era, dice, la voz en el desierto que anunciaba la llegada del Cordero de Dios. Ese era Juan el Bautista presentando a Jesús. Y hoy vamos a ver el inicio del ministerio, o podríamos llamar tal vez del segundo gran ministerio del Señor Jesús aquí en la tierra. Y el título del mensaje es El Discipulado. Un ministerio actual, un ministerio que se tiene que dar hasta el día de hoy. La Biblia afirma que Jesús vino al mundo para que el mundo sea salvo por él, no para condenarlo, sino para salvarlo, y para que todo aquel que en él creyera sea salvo, tenga la vida eterna, no se pierda. Y la segunda parte, por llamarlo de alguna forma, de la misión de Jesús, que se inicia en este capítulo 1 de Juan, verso 35 en adelante, vamos a leer. Juan 1:35. Al día siguiente, de nuevo estaba Juan el Bautista, con 2 de sus discípulos. Y al ver a Jesús que andaba por allí, dijo, «He aquí el Cordero de Dios». Y los 2 discípulos lo oyeron hablar y siguieron a Jesús. Jesús, al darse vuelta y ver que lo seguían, les dijo, «¿Qué buscan?». Y ellos le dijeron, «Rabí», que significa maestro, «¿dónde moras?». Él les dijo, «Vengan y vean». Por lo tanto fueron y vieron dónde moraba. Y se quedaron con él aquel día porque eran como las 4 de la tarde. Versículo 40. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este encontró primero a su hermano Simón y le dijo, «Hemos encontrado al Mesías», que significa a Cristo. Él lo llevó a Jesús y al verlo Jesús le dijo, «Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas», que significa piedra. Al día siguiente Jesús quiso salir para Galilea y encontró a Felipe. Y Jesús le dijo, «Sígueme». Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo, «Hemos encontrado a aquel de quien Moisés escribió en la ley y también en los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José». Y le dijo Natanael, «¿De Nazaret puede salir algo bueno?». Le dijo Felipe, «Ven y ve». Jesús vio que Natanael venía hacia él y dijo de él, «He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño». Y le dijo Natanael, «¿De dónde me conoces?». Respondió Jesús y le dijo, «Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi». Le respondió Natanael, «Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Respondió Jesús y le dijo, «¿Crees porque te dije, te vi debajo de la higuera? Cosas mayores que estas verás». Y les dijo, de cierto les digo que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre». Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar acerca de discipulado. Y vamos a avanzar a través de este pasaje viendo cómo el Señor Jesús inició Él mismo un ministerio que finalmente nos dejaría a nosotros, a cada uno de los miembros de la iglesia. El ministerio del discipulado. En primer lugar, vemos en la vida de Jesús que tuvo discípulos enviados por otros. Y esto es algo que yo quiero resaltar en esta mañana. Jesús comenzó con discípulos que vinieron enviados por Juan el Bautista. Y quiero preguntar y comentar acerca de esto. Es algo muy común, muy común en realidad, que las iglesias de hoy se compongan de muchos miembros que vienen de otras iglesias. ¿Verdad que es así? ¿Cuántos vinieron? Pueden levantar la mano de otra iglesia a esta iglesia, sea evangélica, católica. ¿Cuántos vinieron? Muchos de nosotros, yo mismo con toda mi familia vinimos de otra iglesia hace muchos años.
Y hemos llegado por razones distintas, algunos de iglesias evangélicas, otras católicas, otras personas vinieron de otras denominaciones, iglesias, incluso sectas. Y yo mismo me pongo a pensar en mi experiencia familiar, con mi familia. Mis padres nos trajeron a nosotros, vinieron ellos conmigo y mis 4 hermanos aquí a la iglesia aproximadamente en el año 94, 95 más o menos, desde aquel tiempo que ya venimos a esta iglesia. Y veníamos de otra iglesia, una iglesia menonita en realidad, que nos quedaba bastante lejos. ¿Cuáles fueron las razones por las cuales nos cambiamos de iglesia? Y la razón principal era que queríamos participar de la iglesia, pero era demasiado lejos. ¿Por qué? Porque vivíamos en Fernando y teníamos que hacer un viaje casi de 1 hora hasta llegar a la iglesia en donde estábamos. Y esta reflexión trae a mi mente algunas cosas interesantes que me gustaría discutir con toda la iglesia, por decir de una forma, o presentarlo por lo menos para consideración. Quiero aclarar que en ningún sentido quiero decir a ninguna persona de los que estamos aquí o tal vez viendo la transmisión que si una iglesia está lejos no se tienen que ir ahí. No, de hecho que acá tenemos muchos hermanos que vienen desde muy, muy lejos. Creo que el más lejano viene de Itá, si no me equivoco, todos los domingos y llega más temprano que muchos de nosotros que vivimos acá en la zona, una familia. Hay gente que viene desde muy lejos y no hay ningún problema con eso, pero me gustaría considerar lo siguiente. Vemos en nuestro relato cómo llegaron los primeros discípulos de Jesús. Versículo 36. Al ver a Jesús que andaba por allí, Juan dijo, «He aquí el Cordero de Dios», anunció ya Jesús. Una vez más, cada vez que veía a Jesús, Juan decía, «He aquí el Cordero de Dios». Y los 2 discípulos lo oyeron hablar y siguieron a Jesús. Le siguieron. ¿Qué había sucedido en esta escena? 2 cosas que quiero mencionar, por lo menos 2 cosas. Primeramente, el discipulador, en este caso era Juan el Bautista, indicó a sus discípulos el camino que les convenía seguir. Eso fue lo que hizo Juan. Y esta es una parte complicada en la vida de toda iglesia. Toda iglesia. ¿A cuántos de nosotros, los miembros de la iglesia tal vez de muchos años incluso, nos gustaría escuchar que el pastor de la iglesia o algún maestro, algún líder les dice, mejor anda a otra iglesia? ¿Te conviene otra iglesia? ¿Qué tal si te mudas? Yo mismo te voy a recomendar. A nadie le va a gustar, ¿verdad? A nadie le va a gustar que se le diga mejor anda a otro lugar. Vamos a tomarlo como un rechazo, no solamente como un rechazo, vamos a interpretarlo como un juicio de valor sobre nuestra vida espiritual, de nuestro valor como persona. ¿Por qué me está echando esta persona de la iglesia en la cual soy miembro? Y es algo que nadie va a recibir con alegría. Pero me gustaría mencionar 2 razones. 2 razones por las cuales esto podría llegar a ser bueno. Y repito una vez más, no es mi intención que nadie acá diga, hoy el pastor me dijo que tengo que mudarme de iglesia. No es ese el mensaje. Pero hay 2 razones que deberíamos considerar o tener en mente cuando elegimos la iglesia a la cual vamos a asistir con nuestra familia tal vez. Por un lado, una buena razón es que el líder o el pastor, tal vez el maestro, se da cuenta de que ya no puede ayudar a esa persona que asiste a su iglesia. Ya no puede ayudarle más. Y esto se puede dar por muchas razones. Voy a mencionar unas razones, tal vez una de las más comunes, una relación desgastada con esa persona. Ya tuvimos tantas fricciones a lo largo de tanto tiempo que ambos queremos seguir sirviendo al Señor, pero esta amistad no da más. Ya no va más. Otra razón, a la falta de preparación tal vez del líder o del pastor, puede ser también una buena razón. Incluso diferencias personales irreconciliables que sencillamente somos humanos, somos distintos, pensamos diferente. No siempre nos vamos a llevar bien dentro de la iglesia. Es una realidad que tenemos que enfrentar. Y podemos amarnos profundamente en el Señor, pero no siempre vamos a estar de acuerdo en todo. Y llega un momento en que, tal vez por falta de madurez de nuestra parte, tal vez del pastor, del líder o del propio miembro, nos damos cuenta que la relación
personal hace que la relación espiritual, su relación con Dios también se estanque. Y esto no estamos hablando de falta de fe ni de orgullo, sino de simple naturaleza humana. Yo soy muy consciente que yo no voy a ser de bendición para todos siempre. Y yo no quiero tampoco ser de estorbo a nadie. Y yo sé que ustedes tampoco. Así que una buena razón por la cual muchas veces es necesario considerar con profundidad si soy miembro de esta iglesia o no, si quiero seguir siendo miembro o no, es ver si la persona que me enseña, que me corrige, que el Señor puso en el frente de esa iglesia para enseñar la palabra, es alguien que a mí me ayuda a crecer en la fe. Tal vez el problema esté al otro lado. Yo sencillamente no me cae el pastor. No me importa lo bien que me trate, que me dé regalos o que diga lo que me gusta. No me cae gordo, dice la gente. Y es una realidad muy posible, es muy factible. Dentro de la propia iglesia muchas veces hay favoritismo por tal o cual pastor. No, si tal pastor predica, ahí yo me quiero ir. Ah, no, si tal o cual pastor hace la visita, entonces sí es de bendición. Cuando tal o cual pastor ora, ahí Dios escucha. No puede ser eso. Y si realmente sucede eso, hay algo que cambiar en nosotros, aunque lo que tengamos que cambiar sea nuestra ubicación geográfica. Algo tiene que cambiar para seguir creciendo en la fe. La segunda razón que me gustaría mencionar acerca de por qué tenemos que pensar bien en cuanto a qué iglesia pertenezco, a cuál asisto y todo lo demás, es que el líder o el pastor, puede ser también la persona, se da cuenta de que existe un desarrollo cristiano limitado. En otras palabras, que ya no crece. No hay más crecimiento. No hay más crecimiento en la vida espiritual, en la devoción, en el conocimiento. Ya no hay. ¿Qué hacemos cuando pasamos años y años en la misma iglesia? Con los mismos miembros, con la misma gente, con los mismos programas. Y vemos que nuestra iglesia se mantiene solamente porque somos prolíficos en tener hijos. No hay gente nueva, no hay invitados, no hay nada, solamente hay nuevos miembros porque nuestros hijos crecen y se casan y traen a sus esposos, sus esposas, y ellos mismos tienen hijos, y una iglesia que se va renovando y creciendo solamente porque nos reproducimos físicamente y no espiritualmente. Hay un problema ahí. Hay algo que no está funcionando. Hermanos y hermanas, ciertamente nuestra obra no se mide por el número de personas que estamos aquí, no es ese un indicativo claro, ni por la prosperidad tampoco de nuestra gente, pero es evidente cuando una iglesia se encuentra camino a su desaparición. Y tal vez la iglesia no vaya a desaparecer del lugar en donde está, capaz va a estar por añares, cientos de años, pero desaparece en realidad en la irrelevancia social. Una iglesia que ni siquiera el barrio sabe que está ahí, que ni siquiera la comunidad sabe que hay un templo. Yo mismo muchas veces escuché a gente decir que hay gente que piensa que este lugar es un supermercado, o que es un club de algún tipo, o un centro deportivo, o una escuela, o algo por el estilo, pero no saben que es una iglesia. Tal vez vamos a estar acá por cientos de años, por la gracia de Dios podría ser que sigamos aquí presentes, pero para nuestra sociedad, para nuestra comunidad, pasamos al olvido, desaparecimos. Aunque nuestro edificio esté cada día más lindo, nosotros ya no estamos aquí. ¿Cuál es la razón por la cual desaparecemos? Normalmente es porque no estamos creciendo, no crecemos espiritualmente. Hacemos lo justo y necesario y nada más. Y esto puede tener razones teológicas profundas, muy profundas acerca de la teología, de lo que creemos y todo lo demás, pero me quiero referir a lo más simple, a lo más básico, ahí lo que está muy bajo. ¿Qué es? ¿O cuál es la razón por la cual no crecemos? Baja participación en los programas de la iglesia. No asistir a los programas de la iglesia. Y esto no significa que tengo que estar en todos los cultos, sí o sí. Tengo que irme a todos los grupos pequeños, a todos los estudios, tengo que escuchar la radio todos los días o cosas por el estilo. Significa que yo ya no dedico mi tiempo
a crecer y trabajar por el Señor. Sencillamente soy miembro dominical. Vengo los domingos y eso es todo mi cristianismo. En la semana sí, me porto bien, tengo mi devocional, pero eso es aproximadamente 1/3 de lo que nos toca hacer como hijos de Dios. Y eso estamos hablando hoy. La palabra central, discípulos, discipulado. ¿Cuáles son los 2 motivos más comunes por los cuales participamos poco en los programas de la iglesia? Venimos solamente los domingos, tal vez, ni siquiera a la escuela dominical, solo al culto, incluso llegamos tarde y nos vamos temprano. ¿Por qué hacemos muchas veces eso? 2 motivos muy simples. Primero, distancia. Vivo tan lejos de la iglesia que me es imposible ir otro día que no sea domingo. Y yo entiendo, así de todo corazón les digo, hermanos, sin ánimo de ofender a nadie, que hay gente que no tiene una iglesia cerca en la cual quiera asistir, entonces tiene que venir de muy lejos, entiendo. Yo sé que muchas familias vienen a esta iglesia porque hay un programa para adolescentes, otro para jóvenes, hay para niños, y es parte fundamental de lo que queremos para nuestra familia. Pero tenemos que pensar seriamente, si vivo tan lejos de la iglesia al punto que ya no puedo ser un miembro activo, ya no puedo participar en reuniones de oración, ni discipulado, ni hacer evangelismo, ni nada. Es algo que tenemos que considerar. Una vez más digo, mi intención no es decirle a nadie aquí, no, vivís lejos, entonces no puedo ser miembro, no. Pero ciertamente quien más lejos viva va a tener que hacer un sacrificio más grande si quiere seguir creciendo en la fe. Porque el objetivo no es ser miembro de una iglesia, es crecer en la fe, en servicio, en adoración, en consagración, en todo eso. La segunda razón por la cual tenemos baja participación en los programas de la iglesia, aparte del tiempo, la distancia es el tiempo. Estoy tan ocupado que no tengo tiempo de ir a la iglesia. Y estoy tan ocupado que cuando por fin tengo tiempo, quiero descansar. O quiero estar con mi familia. O quiero cuidar un poco mi patio que en toda la semana no cuidé, entonces ahora está lleno de yuyales y tengo que ir a limpiar. Mis canaletas están sucias, tengo que pintar la puerta. O voy a planchar mi ropa para toda la semana. Y hay muchas razones por las cuales podemos decir, no, ya no puedo participar, no tengo tiempo. Y yo entiendo que es la circunstancia de muchos de nosotros, pero vamos a poner nuevamente aquí arriba, ¿a qué apuntamos? Servir a nuestro Señor. Mayor consagración, mayor entrega a Él, mayor devoción, mayor adoración. Ser discipulado y discipular. Hacer discípulos, este es nuestro llamado. Lo segundo que pasó en esta escena en la que vemos que los 2 discípulos de Juan van con Jesús es que otro discipulador tomó la posta. A veces nos cambiamos de iglesia. Vemos en el versículo 38, Jesús, al darse vuelta y ver que lo seguían, les dijo, ¿qué buscan? A estos discípulos que le estaban siguiendo. Y ellos le dijeron, Rabí, ¿dónde moras? Y él les dijo, vengan y vean. Y fueron con él. Vieron en dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Ya era de tarde y se quedaron con él. ¿Hay algo malo en recibir creyentes que vienen de otras iglesias? Ciertamente que no. Jesús mismo lo hizo. Jesús mismo recibió a gente de otros discípulos, otros discipuladores podríamos decir. Aunque exista algo comúnmente llamado como tráfico de ovejas o de miembros de iglesia o pastores ladrones de ovejas y cosas por el estilo, porque hay pastores que realmente se dedican con lindas promesas antibíblicas a traer a nuevos miembros para su redil. Existe eso también. Recibir a otros miembros de otras iglesias es un gran privilegio y es un gran desafío para nosotros, aquellos que les recibimos. ¿Qué nos dice la Biblia? Les invito a abrir sus Biblias en 1 Corintios 1. Vamos a leer del 13, un pasaje bastante largo, así que por favor abran sus Biblias. También va a estar en la pantalla para aquellos que tal vez no tengan Biblias, para que puedan acompañar la lectura. 1 a los Corintios 1:10 en adelante, el apóstol Pablo, hablando a una iglesia, les dice, los exhorto, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que se pongan de acuerdo,
Y que no haya más disensiones o divisiones, peleas entre ustedes, sino que estén completamente unidos en la misma mente y en el mismo parecer. Porque se me ha informado de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que entre ustedes hay contiendas. Y me refiero a que uno de ustedes está diciendo yo soy de Pablo. Otro dice yo soy de Apolos. Otro dice yo soy de Cristo. Y otro yo soy de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue crucificado Pablo por ustedes? ¿O han sido bautizados en el nombre de Pablo? Vamos a saltar al capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2, versículo 1. Así que, hermanos, cuando yo fui a ustedes para anunciarles el misterio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, porque me propuse no saber nada entre ustedes, sino a Jesucristo y a Él crucificado. Y estuve entre ustedes con debilidad, con temor y con mucho temblor. Ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hasta ahí leemos. Y si bien este pasaje habla acerca de la división de la congregación de la iglesia entre sus propios líderes o sus líderes favoritos, podríamos decir, podemos aplicarlo también nosotros hasta fuera de las paredes de este templo. ¿Acaso murió algún pastor de otra iglesia por alguno de nosotros? Que yo sepa, no. Y si murió, bueno, alabado sea el Señor por el sacrificio que hizo, pero su muerte tampoco me salva a mí. Solo la muerte del Señor Jesús nos da la vida. ¿Acaso alguien en esta iglesia fue bautizado en el nombre de alguno de los pastores de esta iglesia? Claro que no. Nunca, ninguno. No somos sino simples instrumentos en la obra de Dios. Y no me refiero a los pastores, sino a todos nosotros. Somos instrumentos en la obra de Dios. Y si Dios permite por su gracia que los hermanos seamos de bendición unos a otros, siempre, constantemente, no debemos impedirlo. Nunca, nunca jamás debemos impedirlo, sino trabajar, esforzarnos por la continuidad de la obra santificadora de Dios en cada persona que entra a este lugar. No importa de qué iglesia venga, de qué ciudad venga, cuánto viaje para venir, si sean horas o segundos para los que viven aquí a la vuelta. Todos tenemos el desafío de seguir aportando a la santificación de esa persona que está ahora mismo a tu lado. Sea tu familia, sea un amigo, tal vez alguien que ni siquiera conozcas. El Señor nos llamó a ser discipuladores y discípulos. El llamado de Jesús es este. Y esto implica crecimiento. Y aquí está el fondo de la cuestión. ¿Por qué estamos hablando acerca de tiempo, distancia? ¿Cuánto me cuesta llegar a la iglesia? Yo vivo muy lejos, vivo muy cerca. Se inunda mi casa, no puedo salir o tengo que levantarme muy temprano, no tengo tiempo. ¿Por qué estamos hablando de estas cosas tan humanas y terrenales? Porque nuestro objetivo es sencillo: crecer en la fe. Crecer. Y si eso no se está dando, hay algo que cambiar. Algo tiene que cambiar. ¿Hay alguien en tu vida a quien identifiques como un discipulador ahora mismo? ¿Alguien de quien digas, esta persona realmente me enseña a vivir la vida cristiana? Tal vez no sea, especialmente pregunto, no por los predicadores en línea o tal ministerio de tal país, sino alguien tal vez en esta iglesia de quien digas, esta persona, este hermano, cuando me saluda, me siento bendecido. Porque veo que me ama. Veo que me quiere enseñar, me quiere corregir. Y por ende yo dejo que me corrija. Yo dejo que me enseñe. Yo dejo que me diga las cosas que me duelen, porque sé que me dice en amor lo que me dice. ¿Hay alguien que te ayuda a crecer en la fe? ¿Hay alguien que te ayuda a crecer en el servicio a Dios? Si no, hay algo que cambiar en nuestra vida. Porque no puede ser que estemos estancados para siempre en el mismo lugar. Y la pregunta tal vez más difícil: ¿es necesario buscar a alguien nuevo que me enseñe? ¿A quien yo le dé permiso
para que me llame la atención cuando dejo de venir a la iglesia, que me llame la atención cuando vengo tal vez sin mi Biblia o llego tarde. Y yo le dejo que me baje la caña porque sé que quiere verme crecer en la fe. Ese es normalmente un discipulador. ¿O cuál es nuestra actitud cuando alguien te dice, no viniste ayer? Y bueno, yo tengo ocupaciones, tengo trabajo, tengo aquello, tengo lo otro. ¿Quién sos vos? ¿Vos no sos el pastor? ¿Por qué me llamás la atención? Muchas veces esa es nuestra reacción. ¿Por qué razón crees que Dios te trajo a esta iglesia? En particular si viniste de otra iglesia, tal vez recientemente o hace años. ¿Por qué crees que Dios te trajo acá? ¿Para qué te trajo acá? ¿Para que seas un miembro dominical o para que crezcas en la fe y hagas crecer a los demás? La Biblia es clara. Necesitamos seguir creciendo. Vamos al segundo punto. El mensaje hoy tiene solamente 2 puntos, así que vamos a terminar pronto. Vimos que el proceso de formación de discípulos que inició el Señor Jesús comenzó ya en el principio mismo de su ministerio. Vamos al segundo punto. El primero era, por si alguien se olvidó, discípulos enviados por otros. Nosotros como iglesia tenemos gente que viene de otro lugar. En segundo lugar, quiero resaltar que el discipulador es un agente de cambio de vida, de transformación. Eso es un discipulador. Y este es un ministerio, como dije en el título, actual. Tiene que existir hoy entre nosotros también. Vamos a fijarnos nuevamente en el versículo 42. Siempre Juan 1, versículo 42. Él, Andrés, lo llevó a Jesús, a Simón, ¿verdad? Le llamó a Simón Pedro y le llevó a Jesús. Y al verlo Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que significa piedra. El cambio de nombre en la Biblia es algo muy particular. En la Biblia, el poner nombre a un niño era una forma de bendecirlo. Le ponían un nombre como el Señor es tu fortaleza o el Señor es tu juez o algo por el estilo. Ponerle un nombre era como ponerlo incluso como jefe delante de otros. Era una forma de desear la bendición o el cuidado de Dios de una forma particular sobre ese niño. Era como marcar el destino para esa persona. Y el cambiar el nombre a una persona, al menos en el contexto bíblico, representaba también autoridad sobre esa persona. Por ejemplo, si un pueblo conquistaba a otro, le cambiaba el nombre a ese pueblo. Si alguien compraba a un esclavo, algo por el estilo, tenía la libertad de llamarle como quisiera porque tenía autoridad sobre esa persona. Las nuevas autoridades hacían esto. Y aquí vemos que Simón se encuentra con Jesús y Jesús le da un nombre nuevo. Pedro, Cefas, piedra. Y más allá de centrarnos ahora este estudio al menos en el significado mismo del nombre que Jesús le dio a Pedro, me gustaría resaltar algo en particular con relación al cambio de nombre. Cambiamos de nombre. Un discipulador, aquel que discipula, aquel que enseña a vivir la vida cristiana, es un instrumento que cambia vidas y en ese proceso esa persona suele también hasta cambiar el nombre de aquella persona. Tal vez no el nombre en su cédula, pero cambiamos de una vida a otra. La Biblia habla de varios cambios de nombre que ocurren en la vida del creyente. Muchos cambios de nombre. Muchos de estos nombres cobran fuerza recién cuando alguien cree que ese nombre es verdadero para nosotros. Alguien nos llama con ese nombre. Permítame citar algunos cambios de nombres que la Biblia nos hace. Y todo esto que voy a mencionar son cambios que la Biblia hace de tu nombre, que así como lo hizo de mi nombre, tu nombre también. Pasamos a ser llamados enemigos, a ser llamados amigos de Dios. Enemigos de Dios a amigos de Dios. Pasamos a ser llamados hijos de ira, a ser llamados hijos de Dios. Pasamos a ser llamados los que estábamos lejos de Él, a cercanos por la sangre de Cristo, lo que dice la Biblia. Pasamos a ser llamados los moradores de las tinieblas, a ser la luz de este mundo. Todos estos nombres son para vos, son tuyos. Pasamos de ser llamados los desesperanzados y sin Dios en el mundo, a ser llamados bienaventurados. Esos somos nosotros.
Cuando nos entregamos a Dios, Él nos cambia la vida, nos da una vida nueva, nos hace nuevos. Y con ese cambio de vida hay un nuevo nombre que te pertenece también. Muchos nuevos nombres en realidad. Pero muchas veces esos nombres no se hacen realidad en nuestra vida. Son tal vez hasta títulos que sabemos que nos corresponden, pero no son un nombre que nos identifican. ¿Alguna vez estuvieron en un lugar donde alguien tiene el mismo nombre que ustedes? Y alguien grita el nombre, en mi caso Raúl. Raúl, y los dos, o los tres, o cuantos Raúles haya, nos damos la vuelta para mirar. ¿Verdad que es confuso, verdad? Suele ser muy confuso. ¿Alguna vez te diste la vuelta a mirar cuando alguien te llamó luz del mundo? ¿Yo? ¿Te estás refiriendo a mí? ¿A mí? ¿Alguna vez te diste la vuelta a mirar cuando alguien dijo el más bienaventurado de este lugar? Tal vez no muchos de nosotros nos demos las vueltas, aunque sean nombres que el Señor ya nos dio. Muchas veces no son reales en nuestra vida. Y hay dos personas en particular que se encargan normalmente o deberían encargarse normalmente de poner como un sello ese nombre en nuestro corazón y en nuestra mente para que creamos que yo soy esa persona a quien están llamando. El primero es nuestro Dios. Con su Espíritu Santo nos sella y nos da una vida nueva y nos pone una identidad nueva, un nombre nuevo. Ya no soy más ese pecador condenado y perdido. Soy ahora la luz del mundo, la sal. Soy obrero, atleta, saeta. Soy todo eso. El Señor hace eso. Pero hay una segunda persona que normalmente hace eso. ¿Y saben quién es? Aquel que te discipula. Aquel que te enseña a vivir la vida cristiana como debe ser vivida. Pablo escribe en 2 Timoteo 2, voy a leer yo nada más bien rápido, 2 Timoteo 2, un versículo que todos aquellos que estudiaron probablemente sepan de memoria. Lo que oíste de parte mía, le dice Pablo a Timoteo, lo que oíste de mí mediante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. A hombres fieles que sean idóneos para enseñar ¿a quién? A otros. Ni siquiera sabemos todavía a quién. Pero esto que aprendiste, enseñarle a otros, para que esos otros enseñen a otros. Eso es el discipulado. Ese es el ministerio que comenzó el Señor Jesús ya en Juan 1, en el comienzo de su ministerio, yendo junto a la gente diciéndole, sígueme, sígueme, sígueme. Y muchos le siguieron. Muchos también volvieron, pero muchos le siguieron. El discipulado es lo que nos toca hacer. Hermanos, tengo 2 trajes muy especiales hoy día en mi vida. Un traje ya lo usé muchas veces, ustedes muchos ya lo vieron, un traje color beige que les compartí, es un traje que me regaló el pastor Salomón. Y si puedo hablar de un pastor, un hombre que me enseñó cómo vivir la vida cristiana, me mostró con su mansedumbre, con su sabiduría, con sus aciertos y desaciertos. Ese fue el pastor Salomón. Él fue quien me bautizó. Y durante muchos años, antes de venir como pastor a la iglesia, también trabajé aquí en la iglesia. Y todos los días, durante 4, 5, 6 años, desayunábamos juntos, salíamos juntos. Él fue mi profesor en el seminario. En muchas maneras, él me mostró cómo vivir la vida cristiana fuera del templo. Y yo uso ese traje con orgullo. Ahora tengo un segundo traje, que es el que tengo hoy, ahora mismo aquí. Y era de mi papá. Y puedo decir, mi primer discipulador, quien me enseñó cómo vivir la vida cristiana en la casa, con sus aciertos y desaciertos, con sus luces, sus grandes errores también. Y el discipulado es algo así como lo que estoy haciendo yo en esta mañana. Todo lo que él representaba, tenía, era, yo me lo pongo y ahora lo visto yo. Y capaz este traje no resista que le dé a alguien más alguna vez, a algún pastor joven dentro de muchos años, tal vez ya esté muy ajado, muy destruido, muy desgastado. Pero lo que él hizo conmigo, ese discipulado que hizo en mi casa, día a día, está representado aquí. El Señor Jesús dijo, el apóstol Pablo dijo, Romanos 13:14, por tanto, revestíos o vestíos, vístanse del Señor Jesucristo y no provean para el pecado. El Señor nos llama a vestirnos del Señor Jesús. ¿Y quién nos ayuda a hacer eso? El discipulador.
Y el que te agarra de la mano y te lleva así como estás. Y te enseña, así se ora, así se comparte la Biblia, así se estudia en grupo, así se canta o se toca la guitarra para cantar algunas alabanzas. Quiero preguntarte, ¿hay alguien así en tu vida que te llevó de la mano a conocer la profundidad y la simpleza al mismo tiempo de la vida cristiana? Yo creo que muchos de nosotros no tuvimos a alguien así. Y cómo nos gustaría haber tenido a alguien así, ¿verdad? Ese es el desafío que quiero presentar a toda la iglesia en esta mañana, que vemos en la vida del Señor Jesús. Él comenzó yendo y diciendo, sígueme. A gente que estaba ocupada en su trabajo, gente que estaba ocupada en el mundo tal vez, gente que estaba en sus negocios, gente que estaba haciendo cualquier cosa. Se fue y le dijo, sígueme. Y cuando veía que alguien se acercaba porque quería aprender la vida cristiana, Él les decía, vengan conmigo. Queremos ver dónde vivís, queremos ver, le dijeron los discípulos, cómo vivís. Y Jesús le dijo, vengan y miren en dónde yo vivo. Esta es mi casa, acá estoy, estas son mis ropas, estos son mis muebles, estos son mis libros, esto es lo que como. Eso es discipular. Probablemente el primer lugar o la primera persona a quien vamos a discipular ciertamente es a nuestros hijos. Les enseñamos con todas nuestras luces y tinieblas qué es ser un cristiano. ¿Por qué? Porque le enseñamos en la casa, día a día. Cuando se hace tarde y hay que salir, tu hijo te está mirando. Cuando hay poco dinero, tus hijos te están mirando. Cuando alguien se enferma o sencillamente está nublado y parece que hoy no nos vamos a poder ir a la iglesia, ni siquiera llovió, está nublado nomás. Y ya decimos, no, parece que va a llover, mejor nos quedamos. Nuestros hijos nos están mirando. El primer discipulador probablemente sea el que está en la casa. Y a partir de ahí yo te quiero invitar a que busques a alguien a quien vos admires profundamente en la fe y le conozcas. Dejes que te enseñe, dejes que te corrija, dejes que te muestre cómo es un esposo cristiano, cómo es una esposa cristiana, cómo es un hijo que honra a sus padres, cómo es un miembro fiel de su iglesia. Me gustaría terminar resaltando lo siguiente. Jesús vino a salvar al mundo de su pecado, ¿cierto? Vino a morir por él, por nosotros. Y Él cumplió esa parte. Él terminó esa parte de la misión. Pero su otra parte, la segunda parte, gran parte de su ministerio, formar discípulos, no terminó con Él. Él nos dijo, Mateo 28, 19, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Bautícenles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles que guarden todas las cosas que les mandé. Eso es hacer discipulado. Quiero invitarles a inclinar sus rostros un momento para terminar en oración. Y tal vez en esta mañana el llamado del mensaje sea distinto. Porque quiero preguntar lo siguiente: ¿te gustaría ser discipulado por alguien? Todos necesitamos ser acompañados por alguien. No importa si tenemos 1, 10 o 15 años, 20 años de creyentes, si somos miembros de hace décadas o somos nuevitos, no importa si seamos jovencitos o adultos en edad, todos necesitamos que alguien nos hinque cuando estamos fallando a nuestro Dios. Todos necesitamos que alguien nos anime cuando estamos cayendo en la fe. Y te puedo asegurar que muchos aquí necesitan que vos le enseñes. Con tus luces, con tus errores, con tus aciertos y desaciertos, con tus virtudes, con tus falencias, hay alguien que necesita que le enseñes a vivir la vida cristiana. Yo te invito a que aceptes el desafío de la palabra de Dios, a ser discípulos. ¿Cuál es la decisión que vas a tomar en esta ocasión? ¿Hacerte primeramente discípulo?
Que el Señor te bendiga, que el Señor te ayude. ¿Querés tomar la decisión de hacer discípulos, formar a otros? Que el Señor te fortalezca y use grandemente. Me gustaría que cada uno pueda orar en forma personal, presentándose delante del Señor sobre esto en particular. ¿Necesito ser discipulado o tengo que comenzar a discipular? Que sea el Señor quien nos oriente. Voy a hacer silencio durante unos segundos. Les invito a que cada uno ore a su Dios. Nuestro Padre y Dios, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque en ella encontramos la forma en que podemos vivir agradándote, honrándote y sabiendo que tu obra en nuestras vidas continúa hasta el día en que partamos a tu presencia. Señor, en esta mañana muchos de nosotros estamos tomando la decisión de sumarnos al ministerio del discipulado. Ese ministerio que lo inició el Señor Jesús. Nosotros queremos ser parte de Él. Queremos recibir tus enseñanzas. Queremos ser capaces de enseñar también a otros. Y te rogamos tu ayuda. Te damos gracias por estar con nosotros y darnos este privilegio de compartir la vida eterna, la vida abundante que tenemos en Jesús. Te rogamos que nos uses, Señor, para tu honra y gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, a todos aquellos jóvenes, adolescentes jóvenes, adultos que quieran pasar por un discipulado, les invitamos que se acerquen al Pastor Samuel, a mí. Queremos abrir un grupo nuevo de discipulado donde pueden participar aquellos que nunca tal vez han pasado por un discipulado, pero quieren aprender las primeras partes de la vida cristiana. Y tal vez quieran participar algunos que están firmes en la fe, pero quieren aprender a discipular a otros. También se pueden sumar. Así que el Señor nos bendiga, que el Señor siga llamando obreros a su mies.